Los diputados a la Asamblea Legislativa aprobaron una reforma a los artículos 59 y 74 del Código Penal para reducir la posibilidad de aplicación de arresto domiciliario con tobillera solo a personas cuyos delitos tienen una pena menor a 4 años. Con la reforma quedaron excluidos todos aquellos delitos que se encuentran en la ley sobre estupefacientes, además de las actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. También se establece la posibilidad de revocar la medida en los casos en que la persona altere, dañe, se desprenda del dispositivo, no reporte cualquier falla o alteración involuntaria o no acate las condiciones impuestas. De igual modo, será causal de pérdida de la medida el que los privados de libertad que, gozando del privilegio, sean sorprendidos delinquiendo o su causa haya sido elevada a juicio o se le imponga medida de prisión preventiva. Entre otros proyectos derivados de la Mesa de Seguridad de los Tres Poderes, los legisladores aprobaron, pero en primer debate, una reforma para castigar a quienes usen armas u objetos de juguete en la comisión de delitos. Aquí se tipifican como robos agravados los casos en que un delincuente utilice armas de fuego, imitación de armas o simule tener un arma con el propósito de despojar a la víctima de sus pertenencias. Además, se aumentan de 3 a 9 años las penas aplicables a los delitos cuando media violencia o intimidación sobre las víctimas, y también se impondrá prisión de 5 a 15 años en los casos en que el delito sea cometido con arma blanca, arma de fuego o que simule con el fin de intimidar a las víctimas para el apoderamiento de bienes. Por otra parte, se dio el primer debate a un proyecto para dotar de recursos al Instituto Costarricense sobre Drogas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 2.547 trabajadores de la educación privada están en peligro de no pensionarse cuando cumplan el plazo, debido a que los centros educativos para los cuales laboran o en los que han laborado no trasladaron las cuotas obrero que se les rebajó a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Esta situación fue alertada por autoridades de esa entidad, quienes advirtieron que 193 centros educativos privados de primaria y secundaria suman una deuda de 4.786 millones de colones que no trasladaron al Magisterio Nacional. Jorge Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de JUPEMA, manifestó que a la institución le preocupa la alta morosidad, pues afecta directamente a los trabajadores. Explicó que, al igual que no se da el traslado de la cuota obrero, el patrono tampoco cumple con su responsabilidad. La afectación mayor se da entre el personal docente y administrativo, pero al mismo tiempo perjudica a otras categorías laborales que cotizan a ese régimen. Ojo, en la lista de centros educativos que dio JUPEMA está el Colegio Santa Cecilia, que cerró desde hace rato porque quebró. Y también, ojo, hay 3 instituciones cuyo representante o apoderado es la misma persona. Detalles interesantes de cómo se manejan algunas cosas en este país. 5 ministerios recibirán en el 2025 menos presupuesto con respecto al que se les asignó en el 2019, alertó la Defensoría de los Habitantes tras un análisis al límite presupuestario. La aplicación de la regla fiscal es la que impide que los presupuestos crezcan. La Defensoría indicó que se trata de ministerios relacionados con políticas prioritarias: educación, vivienda, ciencia, innovación, tecnología y telecomunicaciones, salud y obras públicas. Según la Defensoría, el recorte presupuestario sería como sigue: el Ministerio de Salud, un 73% menos; el MOP, un 61% menos; el MISIT, un 55% menos; el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, un 18% menos; y el Ministerio de Educación Pública, un 5% menos. En ese punto les invitamos para que escuchen también el podcast de nuestro editorial del día de hoy, que es en referencia con este tema, o pueden leerlo en despertar.cr, porque sí es importante hacer un análisis de esa situación presupuestaria de las instituciones versus un tema de ineficiencia que impera prácticamente en todo el sector público costarricense. Por considerar que la contratación de cooperativas de salud constituye un despilfarro, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social
solicitó al Consejo de Gobierno abrir un procedimiento administrativo contra la presidenta ejecutiva y 2 directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los acusa de ignorar los informes técnicos que alertaban sobre un sobreprecio en las ofertas. La representación de UNDECA se apersonó a Casa Presidencial, donde entregó la denuncia y pidió que se haga una indagación ante la afectación a los recursos públicos. La organización exigió la apertura de una investigación contra Marta Esquivel, quien es la presidenta ejecutiva de la Caja, y los directores Jorge Porras y María Isabel Camareno. Los 3 son representantes del gobierno en la junta directiva. Luis Chavarría, secretario general de UNDECA, sostuvo que se exige una investigación seria y responsable, pues aseguró que el despilfarro en la entidad nunca se había dado en esas dimensiones. Aquí insistimos en un punto que incluso hemos planteado ya a nivel editorial. La inquietud que particularmente nos queda desde Despertar.cr en relación con este tema es que las cooperativas que participaron en los procesos de licitación que abrió la Caja entraron cada una a optar por la administración de los EBAIS que ya vienen administrando. Es decir, no hubo competencia. Y por el otro lado, cada una de ellas ganó la licitación para mantener las operaciones que tienen actualmente. Pero la Caja no nos ha dicho si hizo una evaluación de la calidad del servicio, si hizo una evaluación de los costos, si hizo una evaluación del nivel de satisfacción de los asegurados. Todas estas inquietudes siguen en el aire y la Caja no ha respondido en torno a ellas. Entonces, esa sí es una situación preocupante y creo que por ahí debería empezar el análisis para determinar si lo que están cobrando para el nuevo periodo de 10 años que se les otorgó se ajusta o no a las necesidades reales. 6 cámaras empresariales, como representantes de las empresas dueñas de la carga que se importa y exporta por Puerto Caldera, reiteraron su preocupación ante el lento avance del proceso de modernización y mantenimiento del puerto. Ello por la urgencia de evitar un colapso irreversible que impida continuar la operación de este punto de ingreso y salida de mercancías del país. Las cámaras hacen un llamado al gobierno y en particular al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico a iniciar cuanto antes las inversiones necesarias para reducir el congestionamiento en Caldera. Las agrupaciones gremiales reconocen el esfuerzo del INCOP para mejorar las condiciones del puerto y resaltaron la importancia de los trabajos iniciados como el acondicionamiento de nuevos patios y la ampliación de la ruta de acceso. Sin embargo, esas medidas son solo un primer paso, ya que es imperativo que se comience cuanto antes con las inversiones estipuladas en el acuerdo conciliatorio con el concesionario que maneja el puerto a fin de reducir el congestionamiento. También les preocupa a los dirigentes de las cámaras el ritmo que se lleva con el proceso de licitación para renovar o para abrir una nueva concesión en Puerto Caldera, un tema que tiene que estar listo para finales del año 2026, pero que no ha caminado de manera satisfactoria hasta ahora. En el campo internacional, desde Ciudad de Panamá, Panamá deportó este martes a 29 colombianos con antecedentes criminales que ingresaron al país por la inhóspita selva del Darién al aplicar por primera vez un acuerdo sobre migración suscrito con Estados Unidos en julio. Tenemos el primer vuelo del convenio financiado por Estados Unidos, dijo a la prensa el viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, acompañado por funcionarios estadounidenses luego de que despegara al amanecer el vuelo charter desde el aeropuerto de Albrook de la capital panameña con los 29 deportados rumbo a Bogotá. Icaza dijo que el viernes o el sábado puede partir el siguiente vuelo en el marco del memorándum que Panamá suscribió con Estados Unidos el 1 de julio, el día que José Raúl Mulino asumió como nuevo presidente panameño. Mediante este convenio, Washington se comprometió a financiar con $6 millones la deportación desde el país centroamericano de migrantes que crucen el Darién, la inhóspita jungla situada en la frontera colombo-panameña. Vamos a ver si con estas medidas también se disminuye la llegada de migrantes a Paso Canoas, una situación que ha golpeado bastante a esa comunidad y en general al país. Hasta aquí este repaso de las principales informaciones de las últimas horas. Recuerden que estamos disponibles para ustedes en todas las plataformas de podcast. Estamos también en todas las redes sociales. Nos buscan como despertar.cr. Y por supuesto también en nuestro sitio en internet para que puedan ampliar
estas y otras informaciones. Gracias.